Muy distinguido presidium, señoras y señores secretarios, abogada general, coordinadores generales, comunidad politécnica, señoras y señores, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género y en el marco de la celebración del Día del Padre, les da la más cordial y cálida bienvenida a la conferencia magistral La Paternidad en la Historia y Nuevas Formas de Ser Padre. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos. Tengo el honor de presentar a las personalidades que el día de hoy nos acompañan. Preside este gran evento la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez, directora general del Instituto Politécnico Nacional. Damos la más cordial de las bienvenidas al maestro Juan Carlos Hernández Meijeiro, director del Centro Integral Oikos, Asociación Civil. Saludamos con gusto a la doctora Marta Alicia Tronco Rosas, directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional. Señoras y señores, daremos inicio a este gran evento con la presentación del video por parte de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional, titulado Licencia por Paternidad. ¡Corre video! Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Rafa, ¿cómo has estado? Bien, bien, ¿tú? ¿Qué andas Pues haciendo aquí con la novedad, ¿no te había platicado que voy a ser papá? ¿En serio? Sí. Felicidades Iván, No, qué bueno. muy bien, muy bien. Me da mucho gusto. ¿Y qué haces haciendo por acá? Pues voy aquí al área de capital humano. ¿Capital humano? ¿Para Sí, qué? voy a tramitar mi licencia por paternidad. ¿Y eso qué es? ¿No sabías qué es la licencia por paternidad? ¿No? ¿En qué consiste? Es una prestación que otorga el Instituto Politécnico Nacional a todos sus trabajadores de base por nacimiento o adopción, la cual consiste de 15 días hábiles con goce de sueldo. La licencia por paternidad por nacimiento o adopción se otorga desde junio de 2010 a los trabajadores de base del Instituto Politécnico Nacional, siendo la primera casa de estudios de nivel superior en México en adoptar esa política. A la fecha se han otorgado más de 300 licencias. ¡Wow! 15 días hábiles y con goce de sueldo. ¡Qué buenas vacaciones! No, te equivocas. No son días de vacaciones ni de asueto. Al contrario, son días para compartir con Cecilia la llegada de mi hija. ¿Aquí inicias el trámite? No, lo inicias en el portal de internet de la Dirección de Capital Humano. Mira, ahí está León. Él ya tomó su licencia por paternidad. Hola, ¿cómo están? ¿Ya veniste a tramitar tu licencia de paternidad? Sí, ya tengo la información. ¿Y después qué sigue? Pues hay que cursar un taller, paternidades. ¿Un taller? Sí, lo imparte la unidad de género. ¿Y que ahí te enseñan a cambiar pañales o qué? No, para nada. Es una política integral del Instituto Politécnico Nacional que te da esa prestación y te prepara para ser papá. El taller Paternidad tiene una duración de 25 horas en modalidad semipresencial. Se imparte 4 veces al año y cuenta con valor curricular. En él se abordan diversos temas, entre los que destacan masculinidades, violencia, paternidad, nuevas formas de ejercer y vivir la paternidad y corresponsabilidad con la pareja. El taller Paternidades pretende desarrollar competencias necesarias para sensibilizar a los trabajadores sobre el ejercicio de una paternidad responsable, afectiva e igualitaria. Es un espacio permanente de reflexión acerca de las nuevas paternidades, donde se promueve el vínculo emocional, el acompañamiento, el cuidado de los hijos e hijas y la corresponsabilidad con la pareja, es decir, una paternidad de presencia y disfrute. Mi expectativa del taller pues era una incertidumbre total, ¿no? Porque no tenía yo ni idea qué es lo que íbamos a ver.
Pues vienen involucradas las características y los apoyos principalmente que debemos de tener con nuestra pareja para el crecimiento de nuestro niño. El implementar el Instituto Politécnico Nacional esta licencia por paternidad, a mí en mi muy particular punto de vista es muy interesante, porque gracias a esta prestación pude apoyar a mi esposa, ya que mis pequeños nacieron prematuras, y ayudé mucho en cuanto a los primeros días más difíciles de la vida de mis hijas. El Instituto Politécnico Nacional promueve un trato de igualdad para su comunidad y ha apostado por una licencia por paternidad para sus trabajadores de base. El IPN quiere trabajadores que ejerzan una paternidad afectuosa, responsable e igualitaria con relación al cuidado, crianza, disfrute, acompañamiento y vinculación con sus hijas e hijos. Quiere papás que se aproximen a la experiencia de la paternidad con una perspectiva diferente y renovada. Esta prestación ha colocado al Politécnico a la vanguardia en una perspectiva de género que favorece a mujeres y hombres. Te amo, papá. A continuación, queda con ustedes la doctora Marta Alicia Tronco Rosas, directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional. Buenos días, muchas gracias por estar aquí, bienvenidas sean todas las personas que hoy nos acompañan en este recinto politécnico. Como saben, cada año nos reunimos en un día como hoy para celebrar el Día del Padre. Yo siempre me he preguntado el por qué no se festeja tanto a los padres a diferencia que a las madres. Algunas veces pienso que esto puede deberse a que en su ausencia, como dicen en mi casa, fue por cigarros y no regresó. Otras veces pienso que puede ser porque solamente representa esa figura que ejerce control, dominio, autoridad, disciplina. Esto nos los podrá explicar Juan Carlos, nuestro invitado el día de hoy. Como señalamos en la invitación, este evento no está dirigido únicamente a los hombres, sean padres o no, sino a todas las personas aquí presentes, mujeres, hijos e hijas. Para aquellas personas que tuvimos la fortuna de tener la figura paterna cercana, también como una cercana compañía, también para comprender cuando no hubo esa presencia, incluso para quienes hemos perdido ya a nuestros padres y a los padres de nuestros hijos e hijas, pues la maternidad sin la figura paterna, ya sea por el no compromiso o por la muerte, también trastoca, también nos marca. Este espacio, como decimos en otros eventos que realizamos en la Unidad de Género del Politécnico, es un regalo. Y sí, es un regalo porque nos da permiso de aprender, de acercarnos a temas que a veces, aunque sean muy cercanos, desconocemos su origen, como es el tema del día de hoy. El Politécnico, preocupado por la igualdad entre hombres y mujeres, es la primera institución educativa que apuesta a los hombres de su comunidad politécnica. Y para quien no lo sabe, quisiera señalar que quien lo decidió paradójicamente fue la primera mujer rectora de esta institución, la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez. Quisiera, antes de presentar a nuestro invitado, que estuviéramos relajados y relajadas, tranquilos. Se dieran el permiso de entrar a sus recuerdos para quienes alguna vez tuvieron entre sus brazos a un recién nacido, a quienes ya le llamaron por primera vez papá, con esa vocecita casi inentendible, quienes gastaron su quincena en biberones, frazadas y mamelucos, y alguna vez se encontraron en una farmacia a las 2 de la mañana comprando medicamentos, a quienes hicieron gestos, sonidos y movimientos graciosos solo para obtener una sonrisa, quienes curaron una raspada,
quienes volvieron a gastar su quincena en uniformes, libros y excursiones escolares, quienes buscaron papelerías los domingos en la noche porque se les olvidó que debería de comprarse una monografía de los niños héroes. También para quienes tuvieron que mentir en la oficina para poder asistir a un festival, a una reunión escolar, para que no fueran criticados, también para ustedes. ¿Cómo recuerdan a su padre o a la persona que los representó dicha figura? ¿Cómo era la relación con él durante su infancia? ¿Recuerdan algún momento con él donde hayan sentido amor y cobijo? ¿O quizás abandono y falta de apoyo? ¿Les hablaban de tú o de usted? Con recuerdos en mente, ¿ustedes se han preguntado alguna vez qué tipo de padres son o quisieran ser? ¿Cómo quisieran educar a sus hijos e hijas? Y para eso, ¿qué necesitarían cambiar en ustedes mismos? ¿Qué es eso de desaprender y volver a empezar? El Politécnico Nacional es la primera institución mexicana de educación superior en implementar una licencia de paternidad por nacimiento y adopción. Y esta es una política integral a favor de una cultura de equidad que promueve una paternidad responsable, participativa, afectiva, de disfrute y también de corresponsabilidad con la pareja. Queremos que cada día del padre no solamente sea un pretexto para comprar una nueva televisión, una corbata o una loción, sino queremos a politécnicos comprometidos, democráticos, amorosos, que quieran ser festejados por su acompañamiento como padres, por su estar. Antes de iniciar, quisiera presentar a nuestro conferencista del día de hoy, algo muy breve, una síntesis curricular de Juan Carlos Hernández Meijueiro, que es una persona comprometida en estos temas de género, y de manera muy breve, porque su currículum es muy largo, para abreviar tiempos, quisiera mencionar que él es licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, cursó la maestría en Psicoterapia Gestalt por el Instituto de Investigaciones de Gestalt en Jalapa, Veracruz, y la maestría en Salud Pública por la Universidad en Atlanta, en Georgia. Cuenta con especialidad en Catequesis Misionera por el Instituto de Catequesis Misionera de la Universidad Pontificia Urbaniana de Castel Gandolfo, en Roma, Italia, además de ser educador en Sexualidad Humana por parte de la Universidad Autónoma de México y MEXFAM. Ha trabajado temáticas de sexualidad humana, derechos de las mujeres, historia de la sexualidad, historia de las mujeres, salud sexual, entre otros. Ha colaborado en muchas instancias educativas, de educación superior y asociaciones civiles. Actualmente es integrante y cofundador del Instituto Oikos, Centro Integral, organización que brinda atención integral a la salud personal y comunitaria, que contribuye a generar una nueva cultura sobre sexualidad, dinámicas familiares, género, salud emocional y ecológica, a través de la terapia individual, familiar y grupal, así como de la capacitación, discusión y reflexión académica desde una visión humanística. Juan Carlos Hernández Meijueiro, muchas gracias por estar aquí. Te dejamos. Invitamos a nuestras autoridades a integrarse a la primera fila, ya que a continuación escucharemos la conferencia magistral La paternidad en la historia y nuevas formas de ser padre, dictada por el maestro Juan Carlos Hernández Meijueiro, director del Centro Integral Oikos, Asociación Civil. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a hacer un recorrido histórico de dónde viene el concepto de papá en nuestra cultura, para terminar con algunas propuestas que nos permitan aterrizar en las nuevas formas de ser papá que estamos construyendo en la cultura mexicana. También para mí es un honor hablar de este tema cuando es la primera mujer directora general del Politécnico, Corazón de Flor, ¿no? Yolosóchitl, en náhuatl. Y esto a mí también me permite hablar y reflexionar sobre las mujeres en esta historia de la paternidad. Muy bien, entonces, Mesopotamia, que es de donde más o menos viene nuestra cultura occidental, habla pocas cosas en el Código de Hammurabi, que es el corpus legislativo más antiguo que conocemos, que influyó posteriormente a Grecia, Roma e incluso a los hebreos. Y es allí, en el Código de Hammurabi, en donde encontramos esta sentencia:
quien le pegue al padre, se le cortarán las manos. ¿No? No sabemos qué quiere decir. Hay investigaciones de personas que dicen, es que como se viene de una era donde las mujeres tenían mucho poder, sabemos de lo que se le llama en historia y en historiografía y arqueología las Venus de Willendorf, estas grandes diosas que aparecen en la antigüedad, que nos hacen pensar, suponer, que las mujeres gozaban de mucho más poder en Mesopotamia y en Europa que lo que fueron gozando después. Si fuera así, esta es una ley que defendería al vulnerable. Las mujeres serían las fuertes y aquí estaría prohibido pegarle al débil. Pero hay quienes dicen, no, fueron las primeras leyes machistas en donde se está protegiendo ya de una vez al fuerte y se está vulnerabilizando más a la mujer. Lo cierto es que empieza a haber alusiones al padre biológico de la criatura. En otras culturas no sucedía así. Culturas que también nos anteceden, en Grecia, por ejemplo, hacerse hombre en Grecia no implicaba ser padre, como va a ser en Roma. En Roma el criterio para ser un hombre ya terminado era ser padre, en Grecia no. En Grecia se ponían a prueba, por ejemplo, distintas fases de iniciación a la edad adulta, con la sobrevivencia ante la naturaleza. Apenas el varoncito eyaculaba por primera vez, se le mandaba al campo y tenía que sobrevivir allá y no podía volver, sobre todo en Esparta, a las ciudades hasta que le creciera bien la barba y el bigote, el bocio. Y entonces desde que eyaculó hasta que le crece bien la barba, claro, en un país donde somos muchos lampiños dijimos, no, pues ya no me creció, ya no volví a las ciudades. Pero en un país donde la cultura son peludos, esto a los 15, 16, 17 años ya les cerraba bien y podían volver a las ciudades. En otras zonas, por ejemplo en Esparta, en Atenas, la edad adulta venía con elegir un buen maestro. El padre pocas veces se conocía. Hay un texto de Aristóteles que dice, sé que tengo padre y un día iré a conocerlo. Ya tendría como 30 años. Y dice, iré a conocerlo porque sé que tengo herencia, ¿no? Y entonces, esto de la sangre llama y el amor de los hijos no existía todavía como sentimiento en la cultura. Los sentimientos son una construcción social. Dice la psiquiatría básica que tenemos 4 emociones que compartimos con los mamíferos superiores. Miedo, enojo, alegría, amor y placer y tristeza. Y pues nos consta que podemos encontrar un perro que tenga miedo, enojo, alegría, amor o placer y tristezas. Pero ¿qué nos debe dar miedo? ¿Qué nos debe dar alegría? ¿Qué nos debe enojar? No es natural. Nos lo dice nuestra educación, nos lo dicen en casa, nos lo dice nuestra cultura. Y entonces, estos sentimientos de amor intrafamiliar, de amor paterno, pues es apenas en este siglo XXI, finales del siglo XX, que estamos inventando el amor paterno. Antes no se tenía ni como concepto. El amor maternal, hay una psicoanalista llamada Elizabeth Badinter, cansada de que muchos psicoanalistas dijeran que la mayoría de los traumas de los hijos es por causa de la madre, se metió a investigar la maternidad. Y encuentra que por ahí del siglo XIV, XV, XVI, ya de nuestra era, ya en el cristianismo, era vergonzoso para una mujer amar a sus hijos. El amor maternal se va a ir construyendo en el siglo XIV, XV, XVI, y los más mal pensados dicen que porque está iniciándose el capitalismo y necesitamos más obreros para las fábricas y que los cuiden, porque había alta mortandad infantil. Entonces en Grecia no encontramos ni el amor maternal como un sentimiento generalizado, ni el amor paternal. Y a diferencia de Atenas, en Esparta era ser un buen guerrero, en Atenas un buen discípulo, lo que iba siendo un buen hombre. Muy bien. Además, la paternidad estaba acordada por el gineceo. Nadie crecía con sus papás en Grecia. Va a ser hasta que los romanos invaden Grecia que se va a imponer el modelo que hoy conocemos. Se crecía, el modelo era más comunitario. Si era mujer, en griego se dice genos, que quiere decir principio. Es muy bonito cuando las mujeres se podían poner nombre a sí mismas, se ponían nombres bonitos, y entre otros eran las principio.
porque todo hombre o toda mujer venimos de una mujer. Y genos es principio, de ahí viene en el principio, génesis. Mis genes son mis principios, mi origen. Mi árbol genealógico es la historia de mi principio. Entonces, las mujeres se llamaban a sí mismas las genos, las principio, y su institución educativa era un gineceo. Y entonces, nacida la niña, inmediatamente la llevaban al gineceo, ahí había nodrizas y había educadoras mujeres para ellas. Hombre en griego se dice andros, y ahí viene Andrés, el masculino, Andrea, la masculina, y en lugar de los hombres, el andreín. Y entonces tenemos que las mujeres, el gineceo de las mujeres acordaba con el andreín de los varones quién iba a reproducirse con quién. Aparte tenían ellos y ellas otro tipo de relaciones, concubinos y concubinas, donde satisfacían el erotismo y la sexualidad. Y aparte podían casarse de otra manera. 3 veces en Grecia se podía casar un hombre o una mujer libres y adultos. 3 veces al mismo tiempo y con 3 diferentes personas. ¿Por qué estoy con él o con ella? Pues es buen padre. Y ella, tenemos sexo rico. Y ella, es mi amiga, mi mejor amiga. Y entonces en Grecia no existían las instituciones que hoy conocemos, esto va a ir cambiando con la legislación, y era el gineceo de ella y el andreín de él que elegían con quién iban a tener hijos, por lo que no se esperaba que se amaran ni que se gustaran. Mamá, ¿no? Al gineceo le reclamaba a la mujer, le dice, es que me casaste con el hombre más feo del carnicero, el hijo de los más feos, oye. Hija, fíjate en su color de ojos verde dólar tan bonito que tiene. Un día te enamorarás. Si no de él, del dólar, ¿no? Pero era una relación, el matrimonio, donde no era la relación del amor, ni se esperaba que ahí hubiera un gusto entre ellos, solo la procreación como una función. Muy bien. Y volvemos a la diapositiva, gracias. En Atenas los hijos eran entregados al nacer a nodrizas, los hijos y las hijas, y en Esparta, entre los 3 y 5 años, entregados al ejército. Y entonces no crecían con sus padres y sus madres en general. También las hijas en Esparta, ¿se pudiera tener un poquito de agua? Me ayuda, gracias, al tiempo, ¿sí? En Esparta los hijos y las hijas, incluyendo a las mujeres, ingresaban al ejército. Nuestro modelo es más romano, el pater familia. En la ley de las 12 tablas, siglo V antes de nuestra era, en el año 450 antes de nuestra era, la lex de la 12 tavole, aparece por primera vez la palabra esclavitud referida a la esposa y a los hijos. Todo aquello que existía en Grecia, los romanos lo organizan de tal manera en donde la mujer sea una esclava de los hijos, del padre, y los hijos esclavos de la madre. De ahí viene la palabra familia. Fame quiere decir esclavitud, hambre, fame. Mi hambreado en latín se dice mi famelus. Los romanos tenían 2 tipos de esclavos. Los que nacían de esclavo y esclava, oye, yo tengo una esclava, está bastante fuerte, nigeriana, tú tienes un esclavo de Sierra Leona, bastante fuerte, ¿qué te parece si los cruzamos? Primer cachorro para ti, segundo cachorro para mí. Y así se manejaban los esclavos. Quienes nacían de esa unión acordada por los patrones, por los dueños, por los amos, se les llamaba servus, con V chica. De ahí viene servir, siervo, servil, servicio, hasta la palabra servilleta. Pero había esclavos mucho más salvajes, bravos, que eran agarrados en las guerras. Ellos se concebían a sí mismos como libres. Y a estos esclavos había que hambrearlos hasta que ya no tuvieran fuerzas para querer escapar. A ellos se les llamaba los hambreados. Y entonces la palabra famelus, eso implica, hambreado. Y era el esclavo que tuve que someter, no dándole de comer 10 días, 15 días, hasta que dejara de tratar de huir. La hambreada se dice fámula o famulla. ¿Han oído esa palabra? ¿Qué quiere decir? Sirvienta. Si la traduzco literal, es la hambreada que me hace el quehacer en cama.
en casa. Valga el lapsus. Vamos a ver que también fueron esclavas sexuales, ¿no? Pero por lo pronto, y hoy se cree que muchas de ellas tienen que iniciar sexualmente a los hijos de casa. Ajá. Y Fámula o Famulla, que la criada bien criada hizo favor de darnos a conocer a quienes son de mi rodada o más grandes, y vimos aquel programa, y era la Fámula o Famulla. Esta palabra en plural dice famelia. Y famelia quiere decir mi grupo de hambrientos, los esclavos que tengo en casa hambreados. Y entonces, para entender mucho de la violencia intrafamiliar moderna, tenemos que entender el origen, de dónde queremos cambiar y hacia dónde. Y entonces, el plural en muchas palabras en latín, por ejemplo, la palabra carrera es curriculum en latín. Una carrera es un curriculum, 2 carreras, 2 curricula, 3 curricula, 5 curricula. Igual, un hambreado es un famelus, 2 hambreados, 2 familia, 3 hambreados, 3 familia, 4 familia o 5 familia. Y entonces la palabra familia quiere decir mi grupo de hambreados, el plural de mis esclavos a los que tengo que someter con hambre. Y al principio así funcionaba. Es lamentable, la ley de las 12 tablas decía que el hombre se podía casar después de los 30 y la mujer antes de los 14. Y entonces sometían a chavitas de 11, 12, 13 con señores de 30, 35, 40, 45. ¿Qué poder le dejas a la muchacha? Nada. Pero todavía en nuestras culturas o en los ranchos modernos todavía se dice, está bien que le lleve tanto él a ella, la va a hacer a su modo. Digo yo, si no es de plastilina, ¿no? Si es una persona, pero todavía hay este concepto que eso es bueno. Y entonces las muchachitas casadas que eran ya pagadas para el matrimonio, se les ponía el grillete que se les ponía a los famelus o a los familia, porque eran muy salvajes, entonces tenían que ir con grillete en el cuello, grillete en la pulsera, todavía le llamamos la esclava, grillete en la muñeca del pie, el tobillo, o grillete en el dedo anular izquierdo. Y la ley de las 12 tablas exigía que la esclava que llevara ese grillete tenía que llevar el nombre del dueño grabado adentro. Por si se perdía a quién entregarlo, por si rompía algo, quién cobrárselo, tenía que ir. Ese grillete en latín se llama iugus, y de ahí va a ir surgiendo el concepto de mi cónyugus, quien me impone el grillete, quiere decir, quien me esclaviza, mi cónyuge. Dice Friedrich Nietzsche, en su libro Genealogía de la Moral, que si quieres conocer la moral que realmente vives, debes analizar el origen de las palabras con que a diario hablas. Y entonces, bueno, pues vamos entendiendo el modelo de dónde nos viene y por qué tanta violencia intrafamiliar desde este modelo. Muy bien, seguimos entonces con Roma. Entonces de ahí viene la palabra para empezar familia. Y por primera vez la ley de las 12 tablas incluía que el esposo podía asesinar a la esposa. ¿Con qué causal? No obedeció. Y dependía de la tolerancia del esposo, que fuera la primera vez que no obedeció que la maté, o aguanté varias. Pero oye, le decía el juez, ¿por qué mataste a tu esposa? Es que no obedecía. Ah, bueno. Pero la mujer se le colocaba en un lugar muy difícil, como víctima y victimaria, porque ella tenía el derecho de matar también a los hijos por la misma razón. Entonces se iba el señor, quiero que corten el pasto. ¿Cómo se dice pasto en náhuatl? Zacatl, el zacate. Y esa era un poco la amenaza a los hijos cuando papá no estaba. Ah, ¿no has obedecido, Ramoncito? Ah, fíjate, le voy a decir a tu padre. Y él sabía que podía ser pena de muerte o la mutilación de un órgano si no obedecía. Y la ley de las 12 tablas se lo permitía al pater familia. Pero podía ser también la muerte de la esposa. Y entonces muchas mujeres romanas preferían matar al hijo desobediente antes de que llegara el padre. Oye, Ramoncito, ¿qué pasó? No quiso cortar el pasto y lo maté.
¿Por qué? No obedeció. Entonces, los romanos es un imperio pragmático. La obediencia es la ley de las sociedades esclavistas. Y entonces en Roma la ley de las 12 tablas por primera vez acomoda en la historia de Occidente al padre como dueño de la esposa y de los hijos, de la prole. También se permitía el divorcio requerido por la mujer. También se permitía que la mujer pidiera el divorcio, generara acta de repudio, se dice en la historia. Si ganaba el divorcio, ella podía alejarse del pater, pero tenía que llevarse la carga de su matriz. Matriz se dice monium en latín. Monium. Y entonces el matrimonium era la carga de la matriz. Entonces ella se tenía que llevar a los hijos. ¿Qué se quedaba el hombre? Aquí salió mal la diapositiva, pero es el patrimonium. Y entonces el hombre, ganar o perdiera el juicio, se quedaba con la casa y los bienes. Y ella se tenía que llevar a los hijos, pero además se tenía que ir a un lugar horrible a vivir, se llamaba Suburra en Roma, el suburbio, donde ni el ejército romano entraba, digo yo, el Tepito de la época, y donde la mujer tenía que irse a vivir con sus, no crean que tenían la familia pequeña vive mejor, no eran 2 y 3 hijos, se llevaban 12 hijos, 13 hijos, 15 hijos, al desamparo, porque además tenían prohibido como mujeres tener bienes en propiedad. Y entonces muchas mujeres no se divorciaban de un hombre violento, pues porque iban a irse a estar más vulnerables en los barrios bajos de la ciudad de Roma. Muy bien. Entonces, en Roma tenemos que la casa se dice el domus, de ahí viene lo doméstico. De ahí viene la palabra dama, quiere decir la domada, la dominada, la domesticada, la que no sale del domus, la abreviación es dama. Tenemos que tomar conciencia de cómo hablamos. Y la próxima vez que te diga, la damita, a ver cómo reaccionas. Porque además en diminutivo, así como peyorativo. Y entonces domus es la casa romana que a partir del siglo V antes de nuestra era se empieza a organizar parecido allá como la conocemos, donde dueño se dice pater. En latín hay otra palabra para decir dueño también que es amo, que todavía la utilizamos, pero otra es pater, de donde viene patria, a quien me debo, patrón, a quien me debo. Por eso los indígenas acá en México, para hablarle a sus amos, les decían patroncito, mi dueñito. Y de ahí viene también padre. Entonces, ¿qué querría decir la expresión latina pater familia? Dueños de los esclavos, de los hambriados más específicamente. Tenemos que resignificar la paternidad. Conocer su origen nos ayuda a saber qué queremos en el presente. Y de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Muy bien. Y luego tenemos que seguía después del pater la dama, la domada, la que no salía del domus, la que estaba esclavizada en la casa. De ahí viene domada, dominada, o la que está en la casa, la doméstica. Muy bien. Luego venían los concubinos y las concubinas del Señor, que eran esposas de otros señores que el Señor les pagaba para rentarlas y traérselas a su casa. Acción que este mismo señor podía hacer con su esposa o sus hijos o sus hijas. Prostituirlas, porque les daba él, la ley de las 12 tablas, todo poder al pater sobre el cuerpo de quien viviera en esa casa. Y entonces tenemos, después de concubinas y concubinos, la prole, que así se dice muchos hijos en latín, la prole, que en jerarquía eran primero los hijos varones, luego las hijas mujeres. Luego seguían esclavos y esclavas, en ese orden. Luego los que el patrón había decidido que habían sido buenos esclavos en vida y entonces les daba los últimos años de su vida la libertad a quienes se les llamaba libertos o libertas. Y al final los hijos de los esclavos, que hijos de esclavos en latín se dice clientela. A ver, esta sociedad donde el cliente siempre tenemos la razón, tiene algo de engañosa.
Ajá, clientela, hijos de esclavos. Muy bien. Y entonces el pater era dueño del cuerpo de todas las personas que vivían allí. Desde poder alquilarles, rentarlos, prostituirles, mutilarles o hasta el asesinato. Esto va a ser desde el siglo V antes de nuestra era para acá. Esta ley de las 12 tablas también establecía la mayoría de edad para los hombres a la muerte del padre. Entonces ningún hombre podía contratar nada a su nombre mientras viviera papá. Ni las esposas ni los hijos. Y entonces el pater era dueño incluso de los bienes de los hijos, incluyendo esposas, concubinas, concubinos y todos quienes vivieran en su domus. Lo que va a traer mucha violencia intrafamiliar a lo largo de los siglos, que la misma Roma se va a dar cuenta y va a ir haciendo leyes para tratar de detener el poder del padre. Las mujeres eran entregadas incluso antes de menstruar, se les llamaba desposadas. Un dato interesante, bajo el Imperio Romano, dice la Biblia que José era viejo y que María era desposada de José. Es decir, fue entregada en matrimonio aún antes de menstruar. Y cuando eran ya posteriormente entregadas, después de la menstruación, se les llamaba esposas, que quiere decir cadenas, ¿eh? Nunca sean cadena de nadie, por favor. En latín la palabra es más fea, es uxor, la usable, la que ya se puede usar. Ajá. Y entonces, pues, ¿qué es lo que les ponen a los ladrones para llevárselos? Cadenas, las esposas. Entonces vamos a ir conociendo de dónde viene no solo nuestro modelo de papá, sino además el modelo de familia que estamos viviendo. Roma, seguimos con Roma, en donde los padres romanos tenían como obsesión que nadie deshonrara su casa. ¿Qué era deshonrar la casa de un romano? Que se entendía por deshonra que alguien tuviera relaciones sexuales con alguien de mi casa sin cubrir una cuota económica al pater. Sobre todo si no se contaba con su aprobación. Y entonces la familia se volvió una ganancia de dinero para el señor, no solo porque podía tener esclavos y esclavas y reproducirles, sino porque ganaba dinero con los actos sexuales. Todos estos datos los dice John Boswell en un libro que se llama Las bodas de la semejanza, de editorial Mushnik, y va hablando de cómo estaba constituida las casas, primero griegas y luego romanas. Después, la segunda obsesión, dice John Boswell, es que de los padres romanos, es que nadie de su domus deshonrara otro domus. Que nadie de mi casa vaya a tener relaciones sexuales con alguien de otra casa sin nuestra autorización de los dueños, porque si no, ¿a quién le venían a cobrar? ¿Quién era el mayor de edad de esa casa? El pater. Y entonces le venía a cobrar al padre. ¿En qué va a resultar esto? En que muchas veces los padres van a preferir que los hijos tuvieran relaciones sexuales con las hermanas, con la servidumbre, con las esclavas, y la vida sexual al interior de la casa. La tercera obsesión, dice John Boswell, de Roma antigua, era que los padres casaran por todos los medios, o intentaran, que sus hijos, varones, se casaran con mujeres de familias más ricas, puesto que era el padre de la mujer quien pagaba a un hombre por llevarse a su hija. En Roma la mujer se consideraba un gasto. Mientras más pronto la pagaran para que alguien se la llevara, mejor. Entonces las vendían o la pagaban para que alguien se las llevara desde niñas, incluso sin esperarse a la menarquia, a la primera menstruación. Y entonces esto va a generar que la dote, precisamente el pago del padre de la mujer, todavía hoy, es el padre de la novia el que se espera que pague la fiesta y que pague los gastos. Esta es una tradición romana, porque se pagaba al hombre para que se llevara ya a la mujer. Y esto a más temprano mejor. Entonces tenemos que al tener un costo económico la vida sexual de los hijos romanos fuera de casa, los padres e incluso las madres fomentaban el uso de las hermanas, de las esclavas y todas las mujeres u hombres inferiores que vivieran en la casa. A este derecho, yo no sé si era un derecho, se le llama en latín leyes privadas, yo sí puedo, tú no puedes, privilegi, leyes privadas, privilegios.
este privilegio que el hombre pudiera usar sexualmente a todas las personas del domus se le llamaba patria potestas. Patria potestas, poder del padre. Esta patria potestas se tuvo que ir poco a poco dosificando. Y encontramos a un emperador consciente que fue muy atacado. Se le decía que era un hombre afeminado, era un hombre demasiado suave, por supuesto de homosexual no se le bajaba. Y el emperador Escatino decidió ponerle 3 límites a las leyes del padre. Hoy en día nos parecerían poco, pero tomemos en cuenta que en la historia se fue construyendo poco a poco el valor de las personas adentro de la casa. Solo valía legal y públicamente el padre. El emperador Escatino, en el siglo III antes de nuestra era, promulga una ley que se le conoce así, la ley escatina, en el año 226 antes de nuestra era, donde 3 cláusulas había que añadirle a la antigua ley. La antigua ley permitía prostituir, rentar, esposa, concubinas, hijos, hijas, etc. La ley escatina dice que queda prohibido prostituir a hijos e hijas sin su voluntad. No está prohibiendo la prostitución va a ser legal en Roma, incluso en el Imperio Cristiano muchos siglos, la Iglesia Católica va a tener prostíbulos católicos, y esto no, la Inquisición jamás persiguió prostitutas, perseguía brujas, adúlteras, pero prostitutas no. Y va a quedar la prostitución todavía vigente hasta por ahí del siglo XVII y XVIII como algo bien visto, como un oficio más. Y en Grecia y en Roma, si alguien quería prostituirse, bastaba pagar el impuesto para la prostitución, que se llamaba pornikotelos, de ahí viene pornografía, un intercambio comercial del sexo, en este caso de la palabra pornografía, en gráficas. Y allá se pagaba el impuesto pornikotelos y se podía prostituir a alguien. Lo que va a quedar prohibido es prostituir a alguien de tu casa y ganar tu dinero de allí, sin su voluntad. Claro, estamos viendo que si hasta las podían matar, sin su voluntad. Pero, ¿qué nos dice como historiadores, como historiadoras? Que al menos con el emperador Escatino se va a ir concibiendo el derecho a decir no. De ahí llevarlo a la cultura va a faltar mucho, pero por lo pronto ya está estableciéndose en la ley. La segunda prohibición de la ley escatina es, la ley antigua decía, el pater puede hacer uso sexual de quienes vivan en su casa, en su domus. Y Marcial, un historiador del siglo I, dice que el Escatino le agregó, solo si ellos o ellas quieren. Nuevamente vuelve a reiterar, el poder del padre tiene un límite, la voluntad de los hijos y las hijas. Ahí hay un límite. Un límite que podía ser muy borrado en esa época, pero al menos ya vamos teniendo concepción de que el padre no podía hacer todo lo que quisiera con el cuerpo de quienes vivían en su casa. Y finalmente, el tercer añadido que le hace Escatino es que queda prohibido castrar a algún hijo contra su voluntad. Hoy nos parecería absurdo que incluso con voluntad alguien accediera a ser castrado, pero en esa época había unos esclavos que recibían buen salario, que pasaban a la recámara de la señora, que cuidaban a las concubinas, en griego llamados eunucos, que eran esclavos que les cortaban los testículos para que no embarazaran a las mujeres de la casa. Y entonces muchos hijos preferían castrarse e huir de la tiranía del padre con tal de vivir con ciertos privilegios en otra casa como eunucos. Y entonces aquí el emperador Escatino está prohibiendo que se toque el cuerpo de quienes viven en la casa si ellos no aceptan. Entonces tenemos en la historia ya una modificación que nos va a ir sirviendo para ir proponiendo paternidad placentera y paternidad responsable en nuestros días. Va a haber 2 cambios legislativos importantes posteriormente. En el siglo I antes de nuestra era, las mujeres de los senadores logran convencer a sus esposos para cambiar la antigua ley, en la que si una mujer ganaba un divorcio, el hombre devolviera a la mujer la dote que el padre de ella le había dado. Y así no tener que vivir en los suburbios, suburra se llamaba, suburbe abajo, cinturones de miseria. Así es como surgió un nuevo sector social en Roma, el grupo de dueñas. Por primera vez la mujer que ganaba un divorcio, ¿te acuerdas el terrenito que mi papá te dio cuando nos casamos? Venga, ya para acá. ¿Te acuerdas? Oye, ya lo vendí, el equivalente. Y súmale los intereses de entonces para acá.
Y entonces la mujer, por primera vez en el siglo I antes de nuestra era, puede tener la posibilidad de alejarse de un hombre violento con sus hijos y con un bien. Y ya no irse a vivir a los suburbios de la ciudad. Y a este grupo de señoras divorciadas que ganaban el pleito se les empezó a llamar las dueñas, que en latín se dice las doñas. En el siglo I, ya de nuestra era, tenemos otro añadido. Las mujeres logran que el formato de matrimonio ya no estuviera en el antiguo formato de adopción, donde la mujer perdía su apellido, su familia y sus bienes, acá faltó una B grande, y obtenía el domus de su esposo. Es decir, la mujer antiguamente tenía que irse de su casa y perder su apellido, ser adoptada en la casa del Señor, y adoptaba el apellido del Señor, los bienes del Señor que ella pudiera administrar, y todo lo de la casa del Señor. Ya no. El nuevo formato va a ser el del comercio, donde la mujer es considerada una socia igual al hombre, donde se desarrolló un ritual, donde si ella decía que sí, voluntariamente se le respetaba, para que no fuera forzada al matrimonio. Claro, ya sabemos que si dice que no y se regresa a la casa, la podía matar el papá. Pero tenemos ya un avance en la ley romana, donde la mujer puede decir, no quiero, me están forzando, y el ejército, la policía, protegerla, y ya no tenía que volver a la casa del hombre, que la había forzado el padre. Entonces son avances de la legislación en Roma que van a ir construyendo. Que decir sí pasa a nuestros días al matrimonio católico o al matrimonio civil que hoy tenemos. La mujer tiene que decir sí. Posteriormente se añadió que también el hombre dijera que sí. Pero ella, como era considerada inferior, para protegerla tenía que decir sí en público y explícitamente. Muy bien, este es el origen, digamos, de ese ritual. ¿Qué va a pasar en el cristianismo primitivo? Mucho de lo que hoy conocemos del cristianismo evolucionó después de muchos siglos. En el cristianismo primitivo no se reguló los temas de sexualidad. Vivían escondiéndose los cristianos, amenazados de muerte, en las catacumbas ahí yendo de tumba en tumba, porque las catacumbas eran tumbas, metros bajo tierra donde se tenían que esconder. Y entonces es hasta la caída del Imperio Romano donde sus leyes y muchas de las costumbres que hoy conocemos se fueron instaurando. Pero eso va a suceder hasta el siglo V después de Cristo. Mientras, ¿qué fue pasando? Los primeros cristianos podían tener varias concubinas al mismo tiempo que la propia esposa. Al quedar prohibido matar, no matarás, los cristianos tienen como principio no matarás, entonces el esposo romano cristiano, aunque la ley permitiera matar a la esposa, él decidía ya no matarla. Y entonces uno de los primeros cambios que vamos a encontrar con el cristianismo es que a pesar de que la ley lo permitía, los cristianos ya no, por principios, mataban a sus esposas. El pater familia entonces ya no tenía autorización de asesinar a su esposa, aunque la ley lo permitiera. Sin embargo, prohíben eso, pero va a continuar con la poligamia grecorromana. Griegos y romanos podían tener varias esposas, los primeros cristianos también. No existía el matrimonio como sacramento. El matrimonio como sacramento aparece hasta el Concilio de Florencia, hasta el siglo XV. Antes se daba solo una bendición nupcial y se le daba solo a las mujeres. Se decía que los hombres ya no la necesitábamos, compañeros, ¿no? Y entonces se bendecía solo a las mujeres. Posteriormente Santo Tomás de Aquino va a decir que la mujer necesita la bendición para emparejarla en calidad con el hombre, porque ella no es imagen y semejanza de Dios, sino imagen y semejanza del hombre. Incluso Santo Tomás va a decir que la mujer es una imagen empañada de Dios. Y el hombre que sale directo de él, de su mano, es una imagen y semejanza real. Entonces la bendición solo se le daba al principio de la historia del matrimonio a las mujeres, ¿no? Pero en ocasiones hay quienes aprovechaban la fiesta para bendecir a la esposa y de una vez a las concubinas. Y entonces tenemos rituales católicos donde el padre bendecía a la esposa y pues de una vez bendecía a las concubinas. Y yo me imagino que la esposa decía, hola prima, vecina, ¿qué tal, cómo le va? ¿Ah? Y no era pecado. Se fue construyendo la moral sexual cristiana que hoy conocemos poco a poco.
También en esta época sabemos que la iglesia veneraba a dos santas lesbianas, Santa Felicitas y Santa Perpetua. Las iglesias cristianas todavía no modificaban la Biblia para hacer pecado la homosexualidad y el lesbianismo, eso va a venir la modificación hasta el siglo XIII. Y había dos santos gays, San Sergio y San Baco, pareja del siglo III de nuestra era. Todos estos datos los dice un investigador llamado John Boswell, de Editorial Mushnick, sus libros, donde habla de la moral sexual del cristianismo en el primer milenio. Donde los curas eran casados, los sacerdotes, los obispos eran casados, alrededor de 50 papas se sabe que fueron casados, y va a ir la primera prohibición de que se casen los sacerdotes católicos es hasta el año 1078, siglo XI, con el Papa Gregorio. Muy bien. Entonces el cristianismo que hoy conocemos no es el cristianismo de la antigüedad. Muchas cosas que hoy son pecado no eran pecado. Se fueron haciendo pecados, y me ponen la diapositiva otra vez. La moral sexual del cristianismo primitivo no era la misma que la del cristianismo actual. Todos los dogmas y creencias sobre la sexualidad que existen actualmente en el cristianismo han tenido una evolución, concilio tras concilio, inquisición tras inquisición, hasta nuestros días. Si ustedes van leyendo la historia de las inquisiciones, van viendo que muchas cosas de las que hoy vivimos no son antiguas, sino del siglo XIII, siglo XIV, que bueno, para nosotros y nosotras, quienes nacimos ya del siglo XX para acá, sí son antiguas, pero no son precristianas, muy bien, o en el cristianismo primitivo. Ellos son, San Sergio y San Baco, ustedes los pueden encontrar en el internet fácilmente. Esta es una imagen del siglo VI de Jesús bendiciendo la unión de dos hombres, y Santa Felicitas y Santa Perpetua. Si ustedes buscan sus imágenes más antiguas, son negras, de Etiopía, de África, y se les veneraba todavía hasta hace poco en las iglesias ortodoxas rusa, griega, en las iglesias cristianas. Muy bien. Entonces, el Imperio Romano Cristiano, vamos a tener algunos cambios legislativos sobre la paternidad, sobre la familia, en la Alta Edad Media. Constantino, emperador, se convierte al cristianismo en el siglo IV y obliga a todo el imperio a hacerse cristiano católico. Con el Edicto de Milán se prohíbe la persecución a los cristianos y ordena a Teodosio, el abogado imperial, generar nuevas leyes donde se aplique por primera vez el cristianismo a todo el imperio romano. Y es en el siglo IV entonces, en el año 342, se edicta el Codex Theodosium, las primeras leyes cristianas que encontramos en la antigüedad que se imponen a todo el imperio cristiano. Y queda prohibido ahí por primera vez en Europa el sexo en público. No olvidemos que había muchos rituales afrodita que incluían una orgía en público, y que eran legales. También por primera vez se prohíbe el incesto en primero y segundo grado. Griegos y romanos consideraban que el amor entre hermanos era el amor perfecto. Si ustedes leen el Cantar de los Cantares, entre amantes se llaman: oh amada mía, oh hermana mía, tus pechos son como cántaros de miel. Oh hermano mío, oh amado mío, contesta ella, tus piernas son tan fuertes como las columnas del templo. Entonces en la antigüedad el incesto no era mal visto, y mucho menos prohibido por la ley. Es el Código de Teodosio del año 342 que prohíbe por primera vez a los cristianos casarse entre hermanos o tener relaciones sexuales entre padres e hijos. ¿Qué quiere decir? Que más de 300 años los cristianos lo pudieron haber hecho y no era pecado. También se prohíbe la desnudez pública y privada. Por primera vez se prohíbe la desnudez al interior de las casas. Y bueno, se prohíbe un montón de cosas. Se prohíbe bañarse por indicación de San Benito. De veras, San Benito era tremendo y decía, si están prohibiendo todo lo que es placentero, porque la religión antigua, en Grecia y en Roma, el placer era el valor supremo, pues había que castigar el placer para destruir la religión antigua. Y entonces todo lo que diera placer, incluyendo el baño, requería el permiso especial de un obispo. Si no, después se hizo delito y era cárcel, tortura o hasta pena de muerte. ¿Cuándo se va a quitar esta prohibición? Hasta el Concilio de Trento, hasta el siglo XVI. Por eso es en el cristianismo Europa que se inventa toda la industria de la perfumería. Papa León X tiene una expresión que dice: está bien que un cristiano nunca se bañe en su vida, para cuando se aproxime con lujuria a una cristiana, ella le diga: aléjate, apestas a cristiano. Entonces además tenía su porqué sexual, lujurioso, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a encontrar
que queda prohibida a partir del siglo IV la sexualidad en público o en privado, incluyendo en el Domus Romano. ¿Y se acuerdan que ahí se ejercía la sexualidad? Pues ahora va a quedar prohibida. ¿Y ahora dónde? Ahora en ningún lado. Ustedes díganme dónde un joven de 19 con su novia de 19 en esta ciudad puede ir a tener relaciones sexuales. ¿La escuela? No. ¿La iglesia? No. ¿En la casa? No. Y entonces les obligamos a muchos riesgos. Les sometemos a hoteles de paso, que no siempre son los lugares más seguros para una muchachita o un muchachito que van a tener relaciones sexuales. ¿Cuándo va a empezar esto? Más o menos a partir del siglo IV empieza a prohibirse la sexualidad por placer, solo se va a ir dejando para la procreación como único motivo. Es decir, la sexualidad nos la fueron castrando, dejando una sexualidad bonsai, recortada de ramas y raíces, recortada, no se puede, hasta dejar solo la procreación. Muy bien. A partir del siglo IV ya de nuestra era, por sugerencia de San Benito, se prohíbe al hombre amar a la esposa. ¿Por qué? Y esto se fue llevando a la legislación imperial. Llegó a ser hasta pena de muerte como castigo al hombre que confesara amor a su esposa. Porque tener una relación sexual por amor, dice San Benito, duplica el pecado de placer, la concupiscencia. Y entonces se fue quitando el amar a la esposa. Y va a estar así más o menos 600, 700 años. La iglesia comienza a suavizarse en este tema hasta el siglo XI, donde aparecen textos donde se permite tener relaciones sexuales con la esposa sin amor, pero sí se le puede tener caridad conyugal. Digo yo, lastimita. Entonces la iglesia se va a ir suavizando. Para el día de hoy el amor es un concepto muy importante tanto en la familia como en la pareja. No siempre fue así. El amor, dicen los griegos, es una locura. Y Platón dice, lo bueno del amor es que pasa pronto. Es el cristianismo el que va a ir construyendo un concepto de amor eterno, amor una sola persona, monogámico, etcétera, y para toda la vida. Antes no se pensaba así. Muy bien. También ya en la Baja Edad Media, a partir del siglo XII, en el siglo XI empiezan las cruzadas, donde la mayoría de los hombres, los padres, se iban a la guerra, y donde dejaban a las mujeres con cinturones de castidad, los cuales muchas veces se oxidaban, tanto por la orina como por los flujos vaginales, no se los podían quitar por años, causando muchas veces gangrena y muerte de las mujeres que lo usaban. Pero a veces el hombre llegaba, ¿cuánto tardaba en las cruzadas? 7 años, 5 años, 8 años, 10 años. Y la mujer que aguantaba el cinturón de castidad, imagínense, viejo, la llave. Y el otro, la llave, vieja. ¿En cuál guerra se me perdió? Y entonces había, dice Peter Brown, un sociodemógrafo de la época, había que serruchar a las mujeres, donde muchas quedaban muertas, ¿sí? Después tenemos que también la iglesia toleró que los hombres casados pudieran mantener relaciones sexuales con prostitutas solo de prostíbulos católicos. Si iban a otros prostíbulos, sí era pecado. Hay un libro de Michel Foucault que se llama Sexualidades Occidentales y de Philippe Ariès, de Editorial Paidós, donde habla de la historia de la prostitución y donde menciona estos prostíbulos católicos originados por el Papa Inocencio III, que es el mismo papa que está con Francisco de Asís, el que no le deja poner su congregación, este papa duro que aparece, este mismo papa generó prostíbulos católicos, donde el hombre tenía la posibilidad de tener sexo con más mujeres, la mujer no, podía tener sexo con más hombres. Y solo si iba a prostíbulos eclesiásticos. En casos extremos, el padre de familia podía acusar fácilmente a su esposa y ser quemada en la Inquisición con la argumentación de ser bruja, adúltera o de desobediencia. Otra vez Roma. Otra vez la Inquisición y otra vez el hombre tiene derecho sobre la vida de su esposa. Pero cuando llegan las Inquisiciones. Muchas veces el castigo para la esposa y las hijas también fue encerrarlas en conventos de por vida o en las torres de los palacios o los castillos. Y todavía hasta 1996 existieron conventos donde el hombre, el padre de familia o el esposo podía pedir que se encerrara a una de sus hijas o a la esposa de por vida, sin juicio de por medio.
Este último convento en el mundo se cerró en Dublín en 1996 y quedó documentado en una película que les invito a ver que se llama En el nombre de Dios. Es fuerte la película, muy buena, pero habla de las últimas cárceles eclesiásticas que hubieron para mujeres, que bastaba la acusación de un hombre, el padre o el esposo, para que se les encerrara de por vida. Dice Fernando Benítez, en un maravilloso libro que se llama Los demonios en el convento, de Editorial Era, que México también tuvo una de estas cárceles para mujeres, y que bastaba que una mujer mirara a los ojos a un hombre en la calle para ser encerrada allí. ¿No? Castigar la mirada, o sea, ya está tremendo. Y si decía, te juro que ni lo vi, viejo. No, yo te vi. Yo te vi. Dice Fernando Benítez que esa cárcel se llamó el Belén de Tacubaya. El Belén de Tacubaya. Y lo documenta en su libro Los demonios en el convento. Muy bien. Vamos a apurarnos para ya ir terminando. Viene el Concilio de Florencia, donde se establece por primera vez el modelo de matrimonio que ya hoy conocemos. El Concilio de Florencia es en 1439 a 1455. Este dato lo saco de un historiador mexicano del Colegio de México, Enrique Dávalos. Él habla de la historia de género y de la familia y la paternidad desde el Mesoamérica hasta nuestros días. Y Enrique Dávalos establece este concilio como el que pone por primera vez el matrimonio como sacramento y se desarrolla el ritual que hoy se conoce en el sacramento del matrimonio. Antes era solo una bendición nupcial, entendido como la unión de un hombre y de una mujer, y es cuando se abole por primera vez el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Iglesia Católica, las uniones del mismo sexo, y hasta nuestros días. ¿Quién sabe qué haga este Papa? Que ya empezó con frases más suaves, más benevolentes, diciendo, ¿quién soy yo para juzgar un gay? En vez de decir que lo homosexual es pecado, parece que los vientos van a ir cambiando. También en torno al matrimonio de los sacerdotes, ya dijo que es otro tema que se va a hablar. Y el poder de las mujeres en las parroquias. Porque dice que no es posible que la mayoría de las asistentes a las parroquias sean mujeres y que no manden. Entonces sigan los discursos de este Papa, no es casual que ya no viva en el Vaticano. No, le puede hacer daño el té. Ajá. Vive en una casa de monjas que se llama Santa Marta, fuera del Vaticano, porque está haciendo muchos cambios. Muy bien. Y entonces encontramos que dice el Concilio de Florencia que la unión debe ser solo entre un hombre y una mujer para la procreación. Antes, ¿se acuerdan? Permitía las concubinas la Iglesia, o la asistencia con prostitutas. Aún así no la va a prohibir, para los hombres. Deberá ser una unión monogámica, de por vida, vitalicia, exclusiva, donde el hombre mantiene la autoridad y la posibilidad de la vida pública, mientras la mujer es sometida a vivir dentro de su casa y dedicada a la crianza de los hijos. Según Guido Ruggiero, otro historiador, dice que en esta época el amor entre los esposos comienza a aparecer en la literatura legislativa como atenuante del delito de violación y como algo deseado entre los esposos. Por primera vez aparece en la ley europea que si un hombre viola a una mujer y se casa con ella, no va a la cárcel. ¿La cárcel para quién fue? Para ella, para la violada. Ajá. Pero el hombre, todavía algunas legislaciones de los estados en nuestra República Mexicana, hace poquito lo consideraban como un atenuante de la violación que se case con la violada. Muy bien. Esto viene desde las legislaciones de la Inquisición. Pero ya empieza a aparecer como algo bueno el matrimonio, ¿no? ¿Qué sucede en la era moderna? Revolución Francesa, la era de que se separan los bienes de la Iglesia y los bienes del Estado. Juan Jacobo Rousseau, en su libro Emilio de la Educación, establece que la familia romano-cristiana es la familia natural y que así debe ser. Y entonces los hijos y las hijas, hijos de padres y madres violentos, pues lloraron. Argumento que facilitó a los médicos y psiquiatras adoptar el modelo de familia tradicional como de una familia sana. Ahora vamos a ver, dice Michel Foucault, una inquisición biomédico-psiquiátrica. Ya no son los curas, ya no son las monjas, ya no son los obispos los que dicen qué debe ser, sino los peritos ante un delito son médicos primero y luego psiquiatras, psicólogos, psicólogas. Y como se adopta el modelo
romano-cristiano como el natural, es a partir de ese modelo que empieza a decirse si una familia es sana o enferma. Y esto va a pasar, por supuesto, al psicoanálisis con el maestro Sigmund Freud, donde, bueno, ahorita vemos, Freud establece que una familia sana es donde el padre es fuerte y la madre es débil. Y entonces esa familia sana tendrán hijos heterosexuales, dice Freud. Si la familia es disfuncional, este es un concepto más moderno, pero equivale a aquella familia, no se parece a la tradicional, entonces la madre es fuerte y el hombre es débil, tendrán hijos enfermos homosexuales. ¿Se dan cuenta cómo el hijo va a ser un parámetro de la moral de los padres? Y si el hijo es gay, van a decir, no, los padres tienen la culpa, seguro salió enfaldado. Y como la mujer es fuerte, ese no es el modelo natural, la mujer debe ser sumisa, calladita y débil. Decía Motolinía, como las mujeres aztecas eran reigualadas con los hombres, dice, más valdría a las mujeres aztecas haber nacido ciegas, sordas y mudas. Porque eran muy igualadas con los hombres, ¿no? Y yo pienso que en general las mujeres, Malinche, jamás muere con conciencia de traidora. Ella era de la etnia Coatzacoalca y los aztecas destruyeron su etnia. Sus enemigos más atroces se llamaban aztecas. Cuando llegan unos güeros barbados y dicen que van contra los aztecas, dicen, ustedes también, enemigos de mis enemigos son mis amigos, vámonos. Mujer con poder, ninguna traidora. Dice Fray Bernardino de Sahagún que muere en 1557 Malinche, entre 1554 y el 57, y que le llevaban más tributo que a Hernán Cortés. Y que incluso, dice Margot Glantz en su libro Malinche, que cuando muere Malinche, la sobrevive Hernán Cortés, a Hernán Cortés le van a empezar a llamar en forma popular Don Malinchen. Así que en la época ella no muere como traidora, jamás se concibió que fuera traidora, ni siquiera la amante de Cortés. Se tuvieron hijos, hicieron hijos, Martín Cortés Malinche, porque les funcionaba mutuamente. Pero Malinche fue vendida por Cortés 2 veces. Y en su vida fue vendida entre 7 y 9 veces como esclava. Malinche, mujer con resiliencia, con fortaleza que se vuelve a recuperar. Muy bien. Volvemos a la era moderna. Entonces, hoy existe en la cultura una canción mexicana que dice, tortillitas de manteca para mamá que está contenta. Tortillitas de salvado para papá que está enojado. Y toda esta cultura ha hecho creer que el hombre debe llegar enojado a casa, a poner orden. Y luego Jacques Lacan, discípulo de Freud, miren lo que dijo, la ley del padre es aquella que llega a poner orden en la casa y separar al hijo de la madre. Si ello no sucede, los hijos de esa casa pueden ser neuróticos o incluso locos, psicóticos, dice. Y entonces se genera la psicologización del modelo de padre machista, patriarcal y autoritario que heredamos de Roma, heredamos de los cristianos, y ahora los psicólogos dicen que está bien, que sea enojón, que tortillitas de salvado, que llegue porque está enojado. Y saben, es una carga muy fuerte para los hombres. ¿No creen? Estadísticas del INEGI, ¿de qué estamos muriendo los hombres en este país? Hombres jóvenes, adultos jóvenes de 25 a 34 años de edad, las 5 causas tienen que ver con el machismo. Las primeras 5 causas. La primera, asesinatos. La segunda, accidentes en vehículos motorizados. La tercera, cirrosis. Tómale, ¿qué te pega tu mujer o qué? Cuarto, SIDA. El SIDA empieza a ser una causa de muerte de hombres, bien hombres. Como el SIDA es de gays, pues yo no uso condón. ¿Para qué uso condón? Pues es la cuarta causa de muerte entre hombres mexicanos de 25 a 34 años de edad. Y la quinta causa de muerte, ataques al corazón. La quinta.
La quinta causa de muerte, ataques al corazón. Primera, asesinatos. Segunda, accidentes. Tercera, cirrosis. Cuarta, sida. Quinto, infartos. Si lloráramos más, tendríamos menos infartos. Si el hombre no tuviera que llegar enojado a la casa y a lo mejor quiere llegar a patear el balón con los hijos, a sentarse y jugar con el bebé, no, ahí está la mamá. Y le dije, Juanito, que lo ibas a castigar. Y ahora, castígalo, te estoy esperando. Y dice, ay vieja, de veras tengo ganas de jugar, de echar relajo con los hijos. No, ya dijo Lacan que eres la ley del orden. Ya dijo Freud que si no vienes a hacer esto, esto va a volverse un caos. Y se asume un rol que muchas veces los padres ya no quieren seguir, ya no queremos seguir. Y entonces, esta cancioncita se vuelve otra vez un mandato, porque ahora ya hasta la psicología dice que eso es lo sano, eso es lo funcional. Muy bien. Ok, este modelo de padre ha ido cambiando a lo largo del siglo XX y XXI, afortunadamente. Pero vean cuánta historia traemos. 2000 años, generando una propuesta de una paternidad placentera y una paternidad responsable. Muy bien. Propuestas para ir terminando. Democratizar la casa. Democratizar la casa. ¿Qué quiere decir? Pues sigamos lo que dice el IFE, ahora el INE, de que es democracia. No se rían, no sean así. Si seguimos esos valores de veras, sí hay democracia. Ya si alguien no lo sigue, pues es nuestro cantar. Pero miren lo que dice el IFE, ¿no? El INE. Lo primero que tiene que haber para que una institución sea democrática, y esto hablando de la casa, es alternancia en el poder. Que no mande siempre el mismo. Y en este tema, híjole, hasta los más democráticos dicen, no, en mi casa mando yo. Si no, ¿dónde? Y entonces a veces se vuelve un quítate tú para ponerme yo, y mujeres que llegan a un rol de autoritarismo también. No estamos luchando por un quítate tú para ponerme yo, sino para cambiar el modelo de relación entre los géneros para que sea un modelo donde haya equidad de géneros. Y esto solo se va a lograr si aprendemos a alternar el poder en la casa. Que se les ocurra lo que sea, cómo le hacemos, si hacemos votaciones cada 3 años, cada 4 años, cada año, pero por lo pronto, que ustedes vayan pensando que si ustedes siempre dan las órdenes, estamos volviendo a generar una casa esclavista. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues una de las posibilidades es la alternancia en el poder. ¿Seguimos? Es decir, que haya diálogo en vez de la violencia, dice el IFE, ¿se acuerdan? Y entonces, para aquí debemos establecer mecanismos de comunicación al interior de la casa, donde se valga decir, no estoy de acuerdo, papá, no estoy de acuerdo, mamá, no estoy de acuerdo, esposo, o a veces la mujer la que manda, no estoy de acuerdo, esposa, o los abuelos que ahí vivan, o gente adoptada, porque nuestras familias mexicanas siguen siendo muy incluyentes, afortunadamente, más tipo familia extensa que la familia gringa, ¿no? Modelo norteamericano, los Simpson, los Picapiedra, esos modelos donde el hombre es tonto, la mujer sensata, analícenles todos, los supersónicos, todos son así, y 2 hijos, y perro, por supuesto. Antena parabólica, aunque sean los Picapiedra ya tenían antenas parabólicas, ¿no? Tenemos que establecer mecanismos. En este sentido, generar asambleas domésticas, donde todos y todas quienes vivan bajo ese techo tengan voz y voto. Sobre todo, desarrollar habilidades democráticas. Imparto yo un taller para adolescentes que se llama Creciendo en Armonía. Una de las cosas que les enseñamos es a negociar, porque es una de las habilidades, de las competencias, decimos hoy en pedagogía, para la democracia. Y entonces les digo, si vas a querer el coche el viernes en la tarde, pídeselo a tus papás todo el fin de semana. ¿Verdad? Verás que se espantan. Decir, no, ¿cómo crees? Si quieres, te lo presto un ratito el viernes en la tarde. Bueno, gracias. Si quieres 80, pide 100. ¿No es lo que hacen los diputados y los senadores en las cámaras? Y a lo mejor hasta 90 te dan.
Y ya saliste ganando. Pero no se enseña en la casa las habilidades para la democracia. ¿Cómo queremos una sociedad democrática con familias autoritarias? ¿De dónde? Entonces, es desde la casa aprender a negociar lo que se está pidiendo, conciliar, la mediación, saber votar, saber ganar y saber perder en las votaciones. Y estas habilidades permitirán mayor equidad al interior de la casa. ¿Por qué esto lo digo en la conmemoración del Día del Padre, aquí en el Poli? ¿Por qué esto lo hablamos en la conmemoración de, pues, que cada vez se tiene esta licencia de paternidad con cada vez más días? Apenas este año se logró que fueran 15 días laborales, tengo entendido, ¿no? Y a partir de toda la labor que ha hecho la licenciada Yolosóchitl Bustamante, desde que llega ella, empieza a trabajarse todo esto, no es solo por generosidad, que sí la creo en ella, hacia los hombres, también es autodefensa hacia las mujeres, también es un échame la mano, no seas así, ¿no? Es que ya tuviste al hijo, yo me voy a trabajar como diario. No, pírate. El problema, ¿saben cuál es? Que a los hombres nos enseñaron a jugar con las muñecas de carne y hueso. Y entonces le das a un hombre un bebé y empieza ahí la cabecita y la mollerita y no, ay, mejor tú, yo no sé cómo. Y a ellas se les entrenó desde chiquitas. La próxima vez que un niño agarre una muñeca, eso no los hace gay, ni se angustien. Pero a lo mejor sí lo están educando para ser un buen padre. Desde chico irlos educando cómo se cambia un bebé, desde chicos cómo se alimenta un bebé, eso ni se angustien, no va a tener impacto en su orientación sexual. Son dos cosas diferentes. Y seguimos con la democratización de la casa, ya nada más, casi ya para terminar. También es necesario que en la casa se permita la diversidad. El IFE dice la pluralidad. Que haya un respeto a la diversidad intrafamiliar religiosa, de creencias, diversidad sexual, diversidad de edades, porque muchas veces los mayores ya no mandan, ya no tienen voz ni voto, o los muy pequeños o pequeñas. Y hoy me veo obligado a decir, y diversidad futbolera, porque parece que si no le vas al mismo equipo, no te toca comer ese día. Entonces, el derecho a ser diferente en casa es uno de los elementos que puede ir construyendo una paternidad más placentera, una paternidad más responsable. No permitir la discriminación ni el bullying intrafamiliar. También hay bullying laboral, no solo escolar. Y ustedes lo saben, yo lo sé. Y también hay bullying intrafamiliar. Es necesario que se ponga un botón de alarma también en las familias donde le aprieten y puedan salir corriendo porque están siendo agredidos o agredidas. Si vamos a organizar una casa democrática, es necesario de ninguna manera permitir la discriminación, mucho menos la violencia. Y por último, en esta propuesta de democratizar la casa, fomentar la valoración de las diferencias como una riqueza en casa. Es bonito, qué bueno, qué padre, ¿no? Ahora sí en este sentido, qué padre, que tengamos diversidad, porque eso quiere decir que tenemos una familia con mucho más riqueza. 2, y ya, paternidad responsable. La paternidad responsable la entendemos como, o el padre responsable, aquel que logra llegar a acuerdos con su pareja, cuando exista, porque ahora cada vez más tenemos más papás solos, pero llegar con su pareja a acuerdos sobre los principios y valores que pretenden fomentar en la casa. Es importante que empiecen hablando de qué principios quieren que los hijos tengan. A veces se da por hecho. No, hay que irlos hablando y llegar a acuerdos. Pero también estos acuerdos se deben hacer con los hijos y las hijas. Sobre todo en decisiones que tengan que ver con su salud. Se opera, no se opera, se interviene, se va al hospital, no se va, se le pregunta, saben, casi a cualquier edad. Ustedes pregunten a niños y a niñas muy pequeños, 2, 3, 4 años, que ya tengan la capacidad de entender y tienen la capacidad de decir qué quieren y qué no quieren. Lo que pasa es que muchas veces ni se les pregunta, pero no solo en cuestión de su salud, sino de su futuro. ¿A qué escuela vas a ir? ¿Te cambio o no te cambio de escuela? Desde pequeñas cosas, la responsabilidad es la capacidad, es educar la habilidad de responder
a las consecuencias de mis actos. Y yo no voy a poder educar en la responsabilidad o con responsabilidades a alguien más que permitiéndoles el derecho a decidir. Poco a poco, en decisiones pequeñas, pero que vayan asumiendo la responsabilidad, la consecuencia de sus actos. Y la última. Ahí está. Paternidad placentera. El gusto de ver crecer a los hijos y a las hijas es uno de los placeres máximos a los que puede llegar una madre o un padre. Perderse años de su vida puede generar división, sobre todo a quien se perdió los años, la sensación de ya no pertenecer a esa casa, porque ya no estuve al tanto de los cambios que se fueron sucediendo. Pero aquí la invitación es a disfrutar la paternidad, no que sea la consecuencia de una obligación o de una responsabilidad, sino atreverme a gozar, disfrutar el placer de convivir con mis hijos y con mis hijas. Y en este sentido, el último elemento sería descubrir el placer y aprender a disfrutar el acompañamiento de los hijos y las hijas. Creo que es la mejor forma de construir una convivencia amorosa y respetuosa entre el padre y los hijos. Muchas gracias. Muchas gracias. Solicitamos a nuestras autoridades nos acompañen nuevamente a este escenario para hacer entrega de un merecido reconocimiento por parte de la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez, directora general del Instituto Politécnico Nacional, al maestro Juan Carlos Hernández Meijueiro, director del Centro Integral Oikos, Asociación Civil. Solicitamos respetuosamente a la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez, directora general del Instituto Politécnico Nacional, nos brinde su mensaje. Muy buenas tardes, gozosas tardes. Creo que hemos gozado con esta conferencia. Traía yo un discurso, pero me temo que ya no viene al caso. Qué importante es conocer la historia, ¿verdad? Qué importante es dar una vista hacia atrás y enterarnos de dónde venimos. ¿Cuáles fueron las cosas que ocurrieron que condicionaran lo que hoy somos y cómo hoy nos comportamos? Nos dijo que allá en las muy primeras épocas las mujeres eran muy fuertes. Y precisamente por esa fortaleza fue que empezaron los castigos. A veces cuando oímos hablar actualmente del feminismo ultranza, pareciera que es una tendencia en donde la revancha de todo lo que ha pasado es lo que se busca. Y yo creo que cualquiera de estas posiciones extremas en ningún momento ya son aceptables. Y digo ya no son aceptables porque ya entendimos, porque biológica y científicamente en aquellos tiempos pues estas argumentaciones científicas no estaban disponibles, ya entendimos que biológica y científicamente la diferencia entre hombre y mujer es muy importante. Es muy importante porque las mujeres podemos concebir y los hombres no. Las mujeres podemos crear al hijo en el vientre materno, cosa que a los hombres no les ocurre. Sería un gran alivio para las mujeres que los hombres también pudieran tener esa concepción y llevar al hijo o a la hija en el vientre, porque nos ayudaría mucho, sería más equitativo, pero la naturaleza, y yo creo que no hay elemento más sabio que la naturaleza, ha determinado que sea de esta otra forma. Y entonces en eso somos completamente diferentes, pero es en lo único. Nacemos igual, nos morimos igual, comemos igual, descomemos igual. Tenemos las mismas capacidades intelectuales, se ha demostrado que hasta las mismas capacidades físicas, que no las desarrollamos las mujeres
porque a veces nos gusta esto de que la pobre y débil mujer como una herramienta de negociación. Sin embargo, las posibilidades de que una mujer realice cualquier trabajo, por rudo que sea, las rusas nos lo pusieron en la palestra, cuando veíamos a las rusas que hacían el trabajo de los mecánicos, pero también vimos a la rusa que fue la primera científica que voló al espacio. Es decir, su capacidad intelectual estaba a la altura de los más destacados de aquella época. Y si bien la naturaleza hace que el hijo esté desarrollándose en el vientre materno por 9 meses, no dice que una vez que sale, una vez que nace, no haya la posibilidad de su atención, de su cuidado y de su disfrute de igual manera por los dos que lo concibieron, porque todavía no tenemos a la disponibilidad material esperma sintético para tener hijos que no vengan de un hombre. Todavía no. A lo mejor llega, ¿eh? La ciencia es tal que a lo mejor llega. Pero ahorita, aunque no estuviera el acto sexual, el coito, como la manera de concebir, ya se pueden concebir sin la presencia del hombre, simplemente con el material genético en forma de esperma. A algunos les sonará muy rudo este lenguaje, pero es biológico, discúlpenme. Sin embargo, los dos participan y los dos ponen material genético para que se pueda formar esa célula fecundada de donde nazca una criatura. Entonces tienen igual de responsabilidad. Ya dijimos que la mujer tuvo el privilegio de llevarlo en el vientre, el hombre no, pero ya está ahí el bebé. Y entonces a ese bebé, ¿qué le toca? Primero, algo que tenemos que tener muy claro, no pidió venir al mundo, decidimos hacerlo. Y ahí nos viene la responsabilidad de lo que a esa criatura le suceda, la responsabilidad del mundo al que lo enfrentemos. Entonces es nuestra responsabilidad como padres, los dos, siempre que están presentes, y si no, a quien se quedó con el bebé. A veces es la mujer porque el padre fue de paso, llegó, y después se le ocurrió que necesitaba cigarros y no regresó. En otras ocasiones es el padre porque la mujer dijo, bueno, ya te hice tu bebé, ahí te lo dejo. Y también se va, menos frecuente, pero también se da. Hay la responsabilidad sobre esos hijos. Todo lo que está alrededor de la concepción, y que lo hemos visto muy claramente en la conferencia de hoy, ha venido pasando a través de una serie de legislaciones por demás extremas. Ya vimos en aquella primera época de la Roma, y bueno, yo me preguntaría qué hubo antes de la Roma, porque seguramente hay cosas de las que no tenemos información que pasaban y que también nos darían luz de cómo se fueron generando esos cambios hasta llegar a esas cosas que ahora nos parecen terribles en Roma, pero que si ustedes se fijan es como si fuera un manejo de animales, porque a final de cuentas somos animales. Y era el uso de animales para la procreación y para el placer. Ni eran buenos ni eran malos. Simplemente el desarrollo de una serie de conceptos llegaba nada más a eso, a un comportamiento como animales. Después se van sofisticando y luego, ¿qué creen? Se meten las leyes religiosas. Y ahí es en donde empiezan cosas que son más cuestionables. Porque unos sí tienen derecho y otros no tienen derecho. ¿Por qué? Pues porque a alguien se le ocurrió que tenía el poder de decidirlo y lo decide así. Y entonces venimos transcurriendo por siglos y siglos de inequidades. Inequidades que fundamentalmente han venido afectando negativamente a las mujeres. Hasta ahora que estamos entrando a otra época de la humanidad en donde lo que se busca es tener equidad de género. A lo mejor seguimos evolucionando y llegamos a una época en que sea ya no un matriarcado disimulado como algunos dicen que vivimos, sino un matriarcado abierto y opresivo contra los hombres. Esperemos que no. Esperemos que la inteligencia de la humanidad
permita que nos estacionemos por un buen lapso de tiempo en este concepto de la equidad de género. Pero todavía no lo logramos. Todavía no lo logramos. Todavía esa influencia judeo-cristiana que traemos en nuestra formación le da prevalencia a una serie de ideas, de conceptos, de prejuicios y de normas que marcan desequilibrio en la vida familiar, pero hasta en la vida personal. Y creo que ahí es en donde tenemos que trabajar mucho todos los seres humanos. Y trabajar porque no es fácil vencer con conceptos y con ideas que nos fueron inculcados desde que nacimos, los traemos aquí. Ahora ya se acepta que el cerebro, nuestra capacidad, permite desaprender cosas para aprender cosas nuevas. Se decía, yo así lo aprendí y así me sigo para eterna memoria. No, ya se ha demostrado que hay cuestiones que se pueden desaprender porque nos causan dolor, porque son nocivas a nuestra salud, porque no son convenientes a nosotros como seres humanos. Y entonces las podemos desaprender conscientemente. Hay quien simplemente baja la cortinita e ignora. Eso no es desaprender, eso es poner una barrera a un pensamiento que no quiero reconocer, pero que ahí está. No, se puede simplemente, así como en la computadora pone uno delete, así con cierto trabajo uno puede eliminar aprendizajes que no son saludables, pero también se pueden aprender nuevas cosas. Y en este aprender nuevas cosas está aprender a tratarnos con respeto, con equidad y hacer de la vida una vida más disfrutable. No estoy hablando del disfrute placentero, lujurioso y sexual. Esa es parte de. Pero hay un componente más importante que es el disfrute de vivir. Y del vivir en comunidad, porque no vivimos aislados en una cueva, sino de este poder disfrutar de la vida y de la convivencia. Y eso, con estos conceptos de equidad de género, es más fácil tenerlo. Se evita la violencia, el famoso bullying que está de moda. Hay muchas cosas que serían diferentes si nosotros logramos en nuestras familias, en nuestras casas, empezar a hacer esas transformaciones. Y una de esas es esta paternidad responsable. Hay padres a los que no necesita uno decírselos, hay padres que tienen ese sentimiento, esa conducta de manera natural, hay otros que necesitan una ayudadita porque temen ser juzgados como débiles por el hecho de disfrutar su paternidad. Y creo que una de las formas en que buscamos que esta equidad de género se vea reforzada en el aspecto de la paternidad ha sido esta licencia por paternidad. No es darles vacaciones, ya se dijo, es darles la oportunidad de estar con su hijo o hija recién nacido o recién adoptado. Se piensa que en pareja, y puede ser pareja heterosexual o pareja homosexual, el simple hecho de tener un hijo recién nacido o recién adoptado, en el Instituto Politécnico les da el derecho de tener esta licencia por paternidad a los señores siempre y cuando pasen por el taller de paternidad ES. ¿Por qué? Pues porque queremos estar seguras de que van a aprovechar adecuadamente ese tiempo en ejercer una paternidad responsable. En los días de la madre, pues se regalan las lavadoras, porque acuérdense que era una esclava. ¿Sí? Hay un presidente, que no sé cómo llegó a hacerlo, pero que dijo que podían ser de 2 patas. Esa es parte de una traición del subconsciente, ¿eh? Él estaba pensando en mujeres esclavizadas que lavaran, no una lavadora automática metálica y que hace las cosas por una serie de servomecanismos que trae adentro. Lo traicionó el subconsciente de una formación cristiana muy, muy profunda.
En el Día de los Padres, pues hay que regalarle el nuevo juego, o las mancuernas, o la pantalla, porque van apoyando a esa masculinidad y acá a esa feminidad malentendidas. A los padres hay que amarlos todo el año, todos los años. Si fueron esos padres que se ganaron nuestro cariño y nuestro afecto, pero sobre todo nuestro respeto. Y si de repente hay un padre que no se lo merece, no tenemos por qué amarlo. No se lo ganó. Pero ¿saben qué? Lo mismo pasa con las madres. Exactamente lo mismo pasa con las madres. El ser mujer no le da a uno una manera de ser natural como concebimos a la mujer. El ser hombre tampoco le da en automático todas las características perfectas que quisiéramos que hubiera en un hombre. Cada uno de nosotros tenemos que formarnos de acuerdo con ese perfil que hemos visualizado que queremos ser de hombre y de mujer. Y para eso, lamento mucho decírselos, hay que trabajar. No cae del cielo, por lo menos no siempre. Hay que trabajarlo, hay que buscarlo. Ojalá que sea cada año el Día de la Madre, que se ha ganado el respeto como madre, y que todos los días del año sean días del padre, que se ha ganado el respeto y en ambos casos el afecto de aquellos a quienes procrearon. Yo espero que esta conferencia les haya ilustrado muchas cosas del por qué son como son las formas de vida que llevamos actualmente, simplemente el significado de las palabras. Simplemente el significado de las palabras, a veces ni siquiera nos ponemos a pensar de dónde vienen, pero ya ven cuán descriptivas son y a veces las usamos sin saber ni lo que decimos. Espero que hayan disfrutado, espero que compartan con sus compañeros que no vinieron, que a veces cuando los invitamos a eventos que tienen que ver con la perspectiva de género, no siempre son aburridos. Hasta se divierte uno, porque tuvimos la fortuna de contar con un conferencista que nos supo hacer muy ameno el tema, nos supo hacer disfrutar de una narración de cómo han evolucionado los conceptos a lo largo de la historia para traernos al presente y decirnos hasta lo que el IFE dice. Pero más importante de eso va a ser lo que después de toda esta información digamos cada uno de nosotros, ¿qué queremos ser? Y eso dirá si va a ser una maternidad responsable, una paternidad responsable, una mujer responsable, un hombre responsable. Y si son gays, bienvenidos. Y si son lesbianas, también están en su derecho. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Para concluir, pido a todos ponerse de pie si son tan amables, para que juntos lancemos ese fuerte Huelum. ¿Están listos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Huelum! ¡Huelum! Gloria, a la cachi, cachi, porra, a la cachi, cachi, porra, pim, pom, porra, pim, pom, porra, Politécnico, Politécnico, Gloria. Y bien, es así como llegamos al final de este gran evento, no sin antes agradecer la participación de nuestras autoridades y la de todos ustedes, amable auditorio, deseándoles que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias y felicidades.